En una gran iglesia se estaba llevando a cabo una ceremonia de evaluación. Ante ellos, un joven muchacho se arrodillaba frente a 3 sacerdotes. El hombre del medio, que parecía ser el líder de la iglesia, anunció que estaba a punto de revelar los resultados de la evaluación de habilidades. Llamó por el nombre de Klaus y declaró que su habilidad era modo automático. Los vítores estallaron por todo el salón y todos quedaron impactados por el anuncio. Todos miraban al muchacho con asombro por su habilidad extrañamente única. Le pidieron que se uniera a los Caballeros de la Noche o incluso al gremio de la capital. Alguien ordenó a todos que se calmaran, ya que el ambiente se estaba volviendo demasiado ruidoso. Mientras tanto, el muchacho, Klaus, también estaba asombrado por su propia habilidad, que abría innumerables posibilidades y el potencial de aprender capacidades poderosas y magníficas. Se llenó de esperanza, creyendo que su camino para convertirse en un aventurero de primer nivel había comenzado oficialmente. Eso es lo que Klaus solía pensar. 3 años después, Klaus estaba solo en el bosque nebuloso, atascado en el nivel 10. Pero, ¿por qué? Para empezar, ¿qué es la habilidad modo automático? En el primer nivel, se desbloquea retorno automático, que permite al usuario regresar mágicamente a casa, desde campos de batalla, mazmorras o cualquier otro lugar. En otras palabras, la habilidad solo es útil para volver a casa. En el segundo nivel de habilidad, se adquiere viaje automático, que le permite viajar automáticamente a cualquier lugar en el que haya estado antes. Sin embargo, como solo funciona para lugares que ya conoce, ha sido casi inútil para él hasta ahora. Con estas habilidades, Klaus ha estado estancado en los rangos bajos durante los últimos 3 años. Sus antiguos compañeros de equipo siempre estaban hartos de él, llamándolo constantemente sanguijuela. Este era un problema que siempre enfrentaba. Por desgracia, los líderes de equipo no podían despedirlo fácilmente, porque los demás pensarían que eran malos reclutando miembros. Por esa razón, siempre tenían que encontrar una manera de hacer que el muchacho renunciara voluntariamente. Al final, nadie intentó detenerlo nunca. Klaus había escuchado esa conversación innumerables veces, y a estas alturas ya estaba acostumbrado. De vuelta en el bosque nebuloso, Klaus se concentró y acabó con un grupo de goblins. El único que quedaba era el líder Hobgoblin, mucho más grande y fuerte que sus secuaces. El joven aventurero se estabilizó y adoptó una postura con su daga, diciéndose a sí mismo que era hora de terminar la misión. A pesar de que había dejado a su equipo y comenzado a aceptar misiones de exterminio en solitario, ser aventurero no era nada nuevo para él después de 3 años en el oficio. Se lanzó hacia adelante mientras esquivaba los ataques del enemigo y encontró una oportunidad para acabar con la bestia. Con una última esquiva, hundió su daga directamente en el pecho del Hobgoblin, acabando con él por sí mismo. Klaus jadeaba, exhausto por la batalla. Comenzó a despiezar el cadáver del monstruo para recolectar materiales. Dentro, encontró una piedra mágica de Hobgoblin, confirmando que era mucho más grande que la de un goblin normal. Klaus rompió la piedra con su daga, desatando un flujo de magia y puntos de experiencia. Afortunadamente, toda esta energía lo ayudó a alcanzar el nivel 11, aumentando sus estadísticas. Sonrió con satisfacción. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que subió de nivel, e incluso había pensado que se quedaría atascado en el nivel 10 para siempre. Las personas que comenzaron su viaje al mismo tiempo que él ya habían alcanzado el nivel 50, pero a pesar de su envidia, no tenía más opción que seguir adelante. Klaus miró su barra de estado y se dio cuenta de que tenía 19 puntos sin usar. Además de eso, se dio cuenta de que tenía suficientes puntos para mejorar su habilidad de modo automático al nivel 3. Con la esperanza de obtener algo útil, confirmó la decisión. Klaus recordó las veces que fue despreciado por el gremio de aventureros y la guardia nocturna, tratado como un incompetente. Todos lo llamaban inútil, y sus risas burlonas resonaban sin cesar. Lleno de desesperación, mezclada con un poco de esperanza, Klaus presionó el botón de mejora de habilidad, con una sonrisa ansiosa en su rostro. Mientras miraba su pantalla de estado, solo vio la nueva habilidad: recolección automática de recursos. Cayó de rodillas, imaginándose de inmediato a sí mismo, corriendo inconscientemente para recoger bellotas y trepando árboles en modo automático, mientras su inútil ser estaba felizmente buscando por ahí.
Klaus se dio cuenta de que esta era solo otra habilidad inservible. Soltó una risa amarga por su propia desgracia. Como dice el dicho, las expectativas sin resultados solo llevan a la decepción. Habría sido genial conseguir una habilidad como recuperación automática de heridas o un impulso al subir de nivel, pero no. Al final, después de todo ese esfuerzo por mejorar, lo único que consiguió fue la capacidad de recolectar hierbas. Decepcionado, Klaus usó su habilidad de retorno automático. Apareció un temporizador que mostraba su destino y el tiempo que faltaba para llegar. Activó la habilidad y cayó inconsciente de camino a casa. La cuenta regresiva llegó lentamente a 0, señalando que había llegado. El aventurero, Klaus, se despertó y se encontró de pie frente a su casa. Antes de que pudiera siquiera anunciar que había vuelto, la puerta se abrió de par en par, y Liz, su hermanastra, lo recibió con una sonrisa radiante. Empujándolo rápidamente adentro, insistió en que se diera un baño antes de cenar. Una comida caliente ya esperaba en la mesa, y los dos hermanos se agradecieron mutuamente por su esfuerzo. Con una sonrisa radiante, Liz anunció alegremente que el menú de esa noche era pan de centeno duro y nopa, un estofado de col con tocino. Klaus salió del baño sintiéndose renovado y dijo que comería después de secarse el pelo. Liz lo levantó de inmediato y lo sentó a la mesa, obligándolo a comer mientras ella le secaba el pelo. En lugar de ser delicada, le frotó la cabeza enérgicamente con una toalla, diciendo que era importante comer el estofado mientras estuviera caliente, sobre todo porque se había tomado la molestia de calentarlo bien. Liz no paraba de insistirle a Klaus que comiera de una vez. Insistió en que un solo bocado lo haría sentir mejor. Se dio cuenta de que Liz había notado lo decaído que estaba, aunque no era de extrañar. Después de todo, era su hermana. Liz le preguntó si estaba molesto por su trabajo de aventurero y por el hecho de que su habilidad especial había subido de nivel. Él lo admitió rápidamente y se disculpó. Liz estaba confundida. No entendía por qué se disculpaba. Así que Klaus le explicó que no estaba ganando mucho dinero y que siempre le estaba causando problemas. El padre de ambos aún no había regresado de la guerra y el padre adoptivo de ella había desaparecido después de traer a la niña a casa, dejándolos a los dos para que se cuidaran el uno al otro. Antes de que Klaus pudiera decir algo más, Liz lo abrazó con fuerza por la espalda y le preguntó si se sentía mejor. Él entró en pánico de inmediato y tartamudeó que era extraño que un hermano mayor se sintiera tan tranquilo por la situación de su hermana menor. Pero Liz lo ignoró y le dijo que estaba completamente equivocado, porque ella todavía era menor de edad y aún no podía trabajar. Si alguien estaba causando problemas, era ella. Liz le dijo que no volviera a culparse nunca más. Aún abrazando a su hermano con fuerza, insistió en que no debía preocuparse tanto por su habilidad, ya que, de todos modos, nunca había sido útil. Liz añadió que ya casi tenía edad para descubrir su propia habilidad y prometió que, cuando llegara el momento, ella lo apoyaría. Justo en ese momento, Liz besó a su hermano en la frente. Ambos se sonrojaron por lo que acababa de pasar. Liz se fue corriendo, diciendo que se iba a la cama, mientras Klaus la llamaba «pequeña traviesa», justo antes de que saliera de la habitación por completo. Liz se dio la vuelta y dijo que lo único que quería era que Klaus volviera a casa sano y salvo. Con eso le deseó buenas noches, dejando a su hermano con una sonrisa de alivio. Reconfortado por sus palabras, decidió que al día siguiente daría lo mejor de sí mismo. Klaus cenó tranquilo y satisfecho, pero había algo de lo que no se dio cuenta en ese momento. Que su habilidad especial, la que creía inútil y ridícula, solo desbloquearía su verdadero potencial al alcanzar el nivel 3. La verdadera naturaleza del modo automático era que siempre completaría su objetivo automáticamente, sin importar cuál fuera. Al día siguiente, Klaus estaba en la zona de recolección de recursos del pantano venenoso, sintiéndose atónito y confundido. Mientras miraba 30 bolsas de hierbas desintoxicantes cuidadosamente empaquetadas frente a él. Ese mismo día, había venido aquí para completar una misión del gremio de recolectar hierbas. Aunque todavía estaba cansado por la mejora de su habilidad de modo automático, Klaus decidió comprobar qué estaba pasando. Abrió el menú de recursos automáticos y quedó pasmado por lo que apareció. En la ventana había una lista de todos los recursos que se podían recolectar en la zona. Entre los objetos
estaba la hierba desintoxicante exacta que necesitaba para la misión. Apareció otra ventana, pidiéndole la cantidad a recolectar. La ajustó a 30 bolsas y la ventana le informó que tardaría 4 minutos en reunir todo lo que necesitaba. Era tan increíble que casi daba risa. Según un cálculo rápido, debería tardar menos de 10 segundos en recoger cada bolsa. Klaus activó la habilidad y cayó inconsciente. Cuando despertó, las hierbas estaban cuidadosamente apiladas en el suelo. Aunque esto era una prueba de su poder, Klaus seguía escéptico y decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, eligió una hierba antipetrificación. Un hallazgo más raro que la hierba antídoto. En menos de 9 minutos, tenía 10 bolsas en sus manos. Esperando un desafío mayor, seleccionó la hierba macho, una planta que valía 50 veces más que la hierba antídoto. Klaus se emocionó cuando, después de 15 minutos, apareció ante él un grupo de plantas que parecían físico-culturistas. Finalmente, quiso intentar recolectar la hierba más rara de todas, la hierba de dragón, una planta legendaria. Se decía que una sola ramita era suficiente para comprar un castillo entero, pero la ventana le informó que tardaría 127 horas. Lo que equivalía a más de 5 días para recolectar esta hierba. Eso hizo pensar a Klaus. Se dio cuenta de que esos 5 días eran el tiempo que tardaba la planta en estar lista para la cosecha, no el tiempo real que le llevaría a él recogerla. Klaus se dio la vuelta, mirando hacia el desfiladero que tenía detrás. En ese caso, estar en un lugar lleno de plantas raras sería la opción más efectiva para su habilidad. Rápidamente se dirigió al desfiladero de las ballenas. Una zona de recolección de recursos muy poco frecuentada, con altas formaciones rocosas que emitían un gas venenoso mortal. El aventurero se puso una máscara a prueba de veneno que le otorgaría resistencia durante unas 2 horas. Este era un lugar increíblemente peligroso, pero en comparación con la hierba antídoto, que solo valía una moneda de plata, todo en esta zona era exponencialmente más valioso. Klaus buscó en la lista de recursos recolectables y finalmente encontró la mandrágora, una planta legendaria y extremadamente rara. Valía 10 veces su propio peso en oro. Recolectar una sola muestra le llevaría 24 minutos, lo cual era perfectamente factible para él. Klaus activó el modo automático y perdió el conocimiento de inmediato. Con el paso del tiempo, recuperó lentamente la consciencia, con la mandrágora en la mano. La sostuvo en alto y se regocijó por su victoria, creyendo que acababa de asegurar su futuro y el de Liz. En ese momento, las rocas a su espalda temblaron y se desmoronaron, revelando la silueta de una criatura enorme. Él todavía no se había dado cuenta de lo que pasaba a sus espaldas, pero la bestia se acercaba. Su habilidad de sensor finalmente detectó su presencia. Klaus se dio la vuelta y vio la boca del monstruo gigante. Y gritó al darse cuenta de que un lagarto de roca de rango B lo había tomado como objetivo. Lo atacó con su enorme cola, y Klaus apenas logró esquivarlo. Aterrado por la espantosa visión, las lágrimas corrían por su rostro, mientras miraba al colosal enemigo que tenía delante. Este desfiladero es solo una zona de bajo nivel, así que, ¿cómo es posible que un monstruo de rango B aparezca aquí? Estaba listo para aceptar la muerte, pidiéndole perdón a Liz una y otra vez. Y mientras pensaba en ella, una imagen cruzó por su mente. La imagen de su hermana pequeña llorando en su casa vacía, después de haberse quedado completamente sola. Salió de su ensimismamiento, furioso por su momento de debilidad. No podía dejar a su hermana sola, no después de haberle prometido que siempre volvería a salvo. Desenvainando su cuchillo para enfrentarse a la bestia, Klaus juró que sobreviviría para volver con Liz, superando cualquier dificultad que le esperara. Con un cuchillo y la mandrágora en las manos, se recordó a sí mismo que Liz lo estaba esperando. De repente, el lagarto se apartó, temblando y babeando, con un aspecto extremadamente incómodo. Al principio, Klaus estaba confundido, pero cuando miró la planta que tenía en la mano, de repente se dio cuenta de algo. La extendió hacia su enemigo, haciendo que el monstruo se agitara aún más. Klaus recordó cómo había cosechado esta planta mientras estaba en modo automático. Y se dio cuenta de que había soltado un fuerte grito al ser arrancada de la tierra. Ese sonido había afectado al lagarto de roca. El grito de una mandrágora puede drenar la fuerza vital de cualquiera, pero como él estaba inconsciente durante el proceso automático,
No vio ni oyó nada. En otras palabras, no le afectó en lo más mínimo. Y el único en peligro era el lagarto, que seguía paralizado por el grito. Klaus se lanzó al ataque, y la sangre brotó de la bestia. Esta era la historia del regreso de Klaus, el hombre que había sido rechazado durante años por ser considerado un inútil con una habilidad inútil. En lugar de rendirse, la historia continúa con él, resurgiendo para demostrar su valía. Regresó a casa con orgullo, cargando la cabeza de un monstruo de rango B. Liz, que estaba tendiendo la ropa, lo vio y le dio una cálida bienvenida. Como de costumbre, era temprano por la mañana, y el personal del gremio de aventureros se preparaba para un nuevo día. Una mujer estiró los brazos y se arregló el pelo. Se llamaba Terrine y era la jefa de recepción del gremio. Declaró que hoy daría lo mejor de sí misma. Se giró para mirar a un par de chicas más jóvenes. A diferencia de ella, el par de chicas parecía especialmente desanimado, pero aún así respondieron cuando las llamó. Como la miembro más veterana del gremio, las reprendió, diciendo que las recepcionistas son la cara del gremio y que siempre deben estar impecables y elegantes. Ellas empezaron a quejarse, justificando que estaban cansadas por las recientes horas extras y las noches sin dormir. Las dos comenzaron a suplicar, pero ella cortó rápidamente sus excusas, insistiendo en que debían ser tan gráciles como un cisne danzante y nunca mostrar su fatiga a los clientes. Recordaron los sucesos del día anterior y culparon al grupo de aventureros que había regresado después de estar fuera una semana entera. Habían llegado sin previo aviso, cargando una pila de materiales sin tener cita. El joven par echaba humo, diciendo que esos aventureros maleducados no tenían ni idea del tiempo y el esfuerzo que llevaba clasificar, tasar y organizar todo para el transporte. Su superiora lo entendía, pero les dijo que fueran a lavarse la cara. Entonces mencionaron a Klaus, preguntándose a dónde se había metido ese veterano de bajo rango, ya que no lo habían visto en mucho tiempo. Terrine se dio cuenta de que ella tampoco lo había visto. Justo en ese momento, el hombre en cuestión irrumpió por la puerta, con una sonrisa tontorrona en la cara, ahora en el nivel 19. Apareció sin avisar, cargando un botín enorme de objetos, tomando a las tres chicas por sorpresa. Se quedaron mirando al invitado no deseado, y al ver la pesada carga, se estremecieron, recordando la pesadilla del grupo de ayer. La sola idea de más horas extras las agotaba. Mientras tanto, Terrine se acercó con calma, saludándolo con una sonrisa amistosa. Las otras dos chicas no pudieron evitar sorprenderse por su compostura. Ella los regañó por su ausencia, diciendo que habían estado preocupados por él. Él explicó que había hecho un viaje por el pantano venenoso y el desfiladero de los lamentos, y la recepcionista finalmente entendió la razón del enorme botín que llevaba. Comenzó a informarle educadamente al aventurero que aparecer sin avisar era un problema. Una de las chicas estaba asombrada por la compostura de Terrine, ya que manejaba la situación sin perder la calma, y añadió que si fuera su cliente, las cosas serían diferentes. La otra chica señaló rápidamente hacia Terrine, pero dio una pisotada silenciosa en el suelo. A pesar de todo, le preguntó educadamente a Klaus sobre su botín, señalando al lagarto de roca y explicando que necesitaban asegurar espacio de almacenamiento, organizar una reunión con un especialista para transportar los materiales y mucho más. Las dos chicas finalmente lo entendieron y se dieron la vuelta. Su superiora, de alguna manera, se las arregló para regañarlas, dando una pisotada sin hacer ruido, enfatizando que su prioridad era asegurar que él hubiera regresado a salvo. Pero entonces, Klaus la interrumpió. Sacó la mandrágora y el material de rango S, diciendo que quería entregarlos. Inmediatamente, soltó un chillido penetrante, sobresaltándolo. Terrine golpeó el suelo con el pie, furiosa, llamándolo de vuelta, con una creciente sensación de amenaza, y lo invitó a pasar a la oficina un momento. Tanto las chicas jóvenes como el aventurero estaban aterrorizados. Terrine lo arrastró a la habitación, mientras Klaus se quejaba y preguntaba qué había hecho mal. Ella le dijo que se callara y que guardara sus excusas hasta que se demostrara su inocencia. Por ahora, necesitaban hablar. La puerta se cerró de un portazo, en la oficina de la maestra del gremio, Madame Salazar. Identificó su nombre y rango, colocando su ficha del gremio sobre la mesa. Aunque ella le aseguró que no lo habían convocado para reprenderlo, el aire en la habitación
estaba cargado de misterio, haciendo que Klaus temblara de ansiedad. Tomó un sorbo de su té y dijo que quería agradecerle a Klaus todos sus esfuerzos en el gremio. Sin embargo, había un asunto que necesitaba ser tratado. Klaus se sorprendió cuando le pusieron la mandrágora delante. Salazar dijo que este objeto no era algo que se obtuviera fácilmente y luego le exigió que explicara dónde y cómo lo había conseguido. Las miradas de la maestra del gremio y las recepcionistas volvieron el ambiente pesado, convirtiendo la conversación en un interrogatorio. Él intentó romper la tensión con una excusa, diciendo que se había topado con el objeto en el desfiladero de los lamentos. Se burlaron de su excusa, claramente escépticos, pero al final lo dejaron ir. Tras una larga discusión, finalmente abandonó el gremio, cargando una bolsa que parecía muy pesada. Klaus levantó las manos en señal de celebración, diciendo que lo había logrado sin decir una sola mentira, aunque sí que omitió algunos detalles sobre el modo automático. Había superado su ansiedad inicial. Al mirar las bolsas que llevaba, volvió a pensar en Liz. Presumió del dinero que recibió, un total de 22 monedas de oro y 70 de plata. Si una sola moneda de cobre valía apenas un trozo de pan de centeno, entonces una de oro equivalía a 10.000 trozos. Se había sacado la lotería y ya podía imaginar la alegría de su hermana. Sin embargo, el dinero que había reunido no incluía la recompensa por la mandrágora. Salazar le había explicado que el precio de venta de esta rara planta era de unas 250 monedas de oro. Klaus gritó sorprendido, pero Salazar le dijo que tuviera en cuenta que ese era solo el precio de venta al público. El precio al por mayor rondaría las 65 monedas de oro. Por desgracia, el gremio no tenía suficiente dinero en efectivo, a pesar de ser una organización relativamente grande. Aunque no le gustó la idea, Salazar le aconsejó que lo cambiara por otros objetos, como piedras mágicas de valor equivalente a la mandrágora. Klaus aceptó el trato y recibió un total de 13 piedras mágicas grandes. En comparación con la piedra mágica del lagarto de roca, aquella era solo una piedra de tamaño mediano. Con estas piedras podría mejorar aún más. Emocionado por estar más cerca de la cima, Klaus dio un salto y se apresuró a volver a casa. Mientras tanto, Salazar y Terrín lo observaban desde la ventana del gremio. El maestro del gremio estaba preocupado porque algo no cuadraba. Apenas ayer, este chico era un inútil, y hoy de repente traía una mandrágora y materiales de clase S. Además, también había ascendido a rango D, y había derrotado a un lagarto de roca de rango B él solo. Salazar se giró para observarlo con atención, porque existía la posibilidad de que se convirtiera en alguien en quien pudieran confiar. También cabía la posibilidad de que los sucesos de hoy fueran solo una casualidad, pero esa era una razón de más para vigilar sus acciones y evaluar la situación más a fondo. La recepcionista le aseguró que no escaparía a su vigilancia. Poco después, Klaus, ahora en el nivel 27, se encontraba en una nueva zona poco popular entre los novatos. La mina del ocaso era conocida por no ser rentable. Después de presenciar el poder impecable del modo automático para recolectar plantas, Klaus Noldor se preguntó si ocurriría lo mismo con las otras opciones. Decidió comprobarlo por sí mismo y entró en la mina para probar el modo de recolección de minerales. Justo cuando entraba en la cueva, una extraña figura apareció por detrás. La mina del ocaso era una mina enorme, excavada por un antiguo clan de enanos. Su nombre provenía de la ilusión de un atardecer en su interior, causada por las abundantes piedras luminosas que iluminaban los túneles. Este lugar fue un centro de extracción de mineral de mithril hace 1000 años. El objetivo de la misión de hoy era recolectar 200 piedras luminosas, ya que se habían convertido en una fuente de luz esencial para la sociedad, a menudo utilizadas en las calles o en los hogares. Por desgracia, su valor para la sociedad no había aumentado con el tiempo, pues era un mineral fácil de extraer. En estos tiempos, las piedras luminosas más pequeñas que el tamaño promedio no valían más que la paga de un niño. Sin embargo, Klaus tenía un arma secreta. Abrió el menú de estado del modo automático y vio toda una serie de piedras luminosas de gran tamaño que podía recolectar. A pesar de que todavía estaba en la entrada de la cueva, solo le tomó 4 minutos conseguir 20 de ellas. Al ver lo fácil que era la misión, Klaus estaba seguro de que hoy sería un día fácil para conseguir un buen botín.
Con solo unos toques, completó los objetivos y activó la habilidad de recolección automática de recursos. Klaus comenzó a minar con confianza, haciendo mucho ruido mientras se adentraba en la mina. Lo acompañaba una persona encapuchada, quien comentó que Klaus hablaba mucho, y suspiró con exasperación. Esta pequeña mujer era Tierra, una aventurera de rango medio y la hermana menor de Terrain. Se quejó de que solo estaba siguiendo a este chico ruidoso porque su querida hermana se lo había pedido. Aún así, se preguntaba por qué alguien de rango medio como ella tenía que vigilar a un aventurero de rango bajo. Tierra refunfuñó mientras se giraba para mirar a Klaus, pero se sorprendió al descubrir que había desaparecido. Salió de su escondite, con la daga firmemente sujeta en la mano, lista para pelear. Sin embargo, no pudo encontrar a nadie más en la cueva, a pesar de que Klaus había estado justo ahí hacía apenas unos segundos. Tierra corrió a buscarlo, y de repente notó que caían unas cuantas piedrecillas desde arriba. Al mirar hacia arriba, vio a Klaus colgado de la pared del acantilado, usando solo unos picos. Usó su impulso para darse la vuelta y subir a la cima del acantilado. Tierra no pudo evitar asombrarse por la velocidad con la que Klaus había escalado hasta esa posición. Decidida a cumplir la petición de su hermana, saltó de una roca a otra, usando un gancho de agarre para escalar el acantilado. Tierra gritó que no debería subestimar a una aventurera de rango medio. Pero cuando llegó a la cima, solo vio a Klaus seguir escalando aún más alto, saltando y dando volteretas sobre las formaciones rocosas. Klaus aterrizó rápidamente en otro acantilado, dejando a Tierra completamente atónita, preguntándose qué demonios era. Cuando faltaban menos de 20 segundos, un Klaus totalmente concentrado finalmente llegó a su destino y comenzó a golpear un único punto con la herramienta que tenía en la mano. Cuando el temporizador llegó a 0, volvió en sí, con un montón de grandes piedras luminosas frente a él. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras miraba los resultados. Ahora tenía exactamente 20, y necesitaba otras 190 para completar la misión. A este ritmo constante, Klaus tendría suficientes materiales en un abrir y cerrar de ojos. Miró a su alrededor para orientarse, sorprendido por el área circundante. Mientras cavaba un poco más, brotaron más piedras brillantes y grandes, sin que ni siquiera tuviera que usar una habilidad. Poco después, se desprendió un trozo grande, y se preguntó si esta sería la llamada piedra brillante supergrande. Justo en ese momento, cayó una aún más grande. Klaus la sostuvo en sus manos, una piedra brillante extra grande y otra gigante. Emocionado por los raros hallazgos, saltó de alegría, gritando que él y Liz se darían un festín con carne de la buena esa noche. Mientras tanto, Tierra estaba otra vez escondida, observando desde la distancia. Su rostro mostraba una clara molestia por el escándalo de Klaus. Poco después, completó la misión al recolectar 206 piedras brillantes, que incluían 200 grandes, 5 extra grandes y una super grande. Klaus se sentó con una expresión de satisfacción, asombrado de lo útil que era su habilidad de recolección automática. Pero eso no era todo. Abrió la ventana de habilidades una vez más, dándose cuenta de que había muchos otros tipos de minerales que podía extraer, como cobre, hierro, plomo, oro, plata, piedra flotante e incluso acero mágico. Al ver nuevas opciones que no estaban allí antes, Klaus comprendió que los materiales mostrados dependían de los minerales con los que se había topado previamente. Sin embargo, el hecho de que aparecieran en el menú no significaba que fuera fácil recolectarlos. Algunos minerales de alto rango requerirían de 20 a 200 horas para ser extraídos y, probablemente, se encontraban en algún lugar fuera de la mina. Había tenido suerte de encontrarse con la mandrágora y probablemente no volvería a tener esa oportunidad. O eso creía él. En el menú apareció una gema espiritual de rango S, que requería solo 30 minutos para ser recolectada. Se trataba de un mineral capaz de acumular maná, a menudo comprado por magos a precios extremadamente altos. Klaus gritó de alegría al descubrir otro material raro, sobresaltando a Tierra, que estaba escondida detrás de una gran roca. Una teoría sugería que las gemas espirituales eran la cristalización de las almas humanas, pues la mayoría se encontraban en cementerios. Basándose en eso y en el tiempo requerido para su recolección, era probable que esta gema estuviera localizada en las catacumbas prohibidas. Klaus realmente necesitaba pensarlo bien,
pues era una decisión de vida o muerte. Podía correr el riesgo, pero el problema era qué pasaría cuando despertara después del hechizo. Estaría vulnerable a los ataques, completamente indefenso. La única razón por la que sobrevivió a la batalla contra el lagarto de roca fue gracias al afortunado grito de la mandrágora, que le permitió derrotarlo y regresar a salvo. Sin embargo, ahora era mucho más fuerte. Su nivel había aumentado en 14. Su habilidad con la espada también había mejorado, y estaba equipado con un arma nueva. Notó que su habilidad de percepción de nivel 3 no detectaba monstruos hostiles en la zona. En el peor de los casos, aún tenía un as bajo la manga en el que podía confiar. Aunque nunca lo había probado, Klaus pensó por un momento. Y luego decidió ceder a su codicia. Poniéndose el casco, activó la habilidad de recolección automática de recursos. La mina del ocaso era una mazmorra segura de bajo rango. Pensó, si no podía explorar con seguridad en un lugar como este, ¿dónde más podría hacerlo? Pero eso era lo que pensaba antes. De repente, un esqueleto gigante atravesó la pared de la cueva, mandando a Klaus y a Tierra a volar por los aires. Ambos miraron horrorizados cómo el esqueleto blandía una espada descomunal hacia ellos. 30 minutos antes, Klaus había activado la habilidad automática para recolectar una gema espiritual. Cuando pasó el tiempo necesario para completar la tarea, se despertó con la gema en la mano. Lleno de alegría, se levantó de un salto para celebrarlo, pero aterrizó sobre un montón de huesos en el suelo. Finalmente, Klaus miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado de esqueletos esparcidos por el suelo y usados como decoración en los pilares. El lugar le era desconocido, inmenso y oscuro, lo que le hizo gritar de miedo. Usando una piedra brillante súper grande como linterna, Klaus se preguntó si se trataba de la legendaria catacumba enana ancestral, de esas que se descubrían de vez en cuando en las minas antiguas. Pero no tenía ni la menor idea de dónde estaba. Klaus deambuló por los alrededores, pensando en cómo había acabado perdido en ese lugar espeluznante. Abrió su ventana de estado y notó que, si usaba la habilidad de retorno automático, solo tardaría 6 horas en volver a casa. Dada la naturaleza de esta habilidad, eso significaba que podría regresar a salvo. Klaus consideró usarla, pero eso seguramente haría que los altos mandos del gremio descubrieran la gema espiritual. Una imagen nítida se formó en su mente. Él, sometido a otro intenso interrogatorio en la oficina del maestro del gremio, con la señora Salazar y Terrine preguntándole dónde había encontrado la gema rara. ¿Podría volver a casa sin ser descubierto? Era totalmente incierto, pues no estaba claro a dónde lo llevaría el camino, poniéndolo en riesgo de quedar expuesto. En ese caso, sería muy difícil explicarse sin revelar detalles sobre su habilidad de recolección automática de recursos. Por lo tanto, su única opción era encontrar la salida por sí mismo. Klaus se alegró en secreto de que solo fuera un cementerio espeluznante. Si se hubiera tratado de una mazmorra subterránea, podría haber estado rodeado de esqueletos reanimados y fantasmas. Aunque la habilidad de modo automático era conveniente, acabar en un lugar como este estaba lleno de riesgos. Usando la piedra brillante para iluminar el camino, Klaus dobló una esquina y de repente se topó con Tierra. Ambos gritaron de terror, y Klaus la llamó fantasma, cubriéndose la cara con las manos a toda prisa. Saliendo de la conmoción, Tierra se sintió insultada porque la llamara fantasma, insistiendo en que alguien tan hermosa como ella jamás podría serlo. Justo en ese momento, sintió una poderosa presencia emergiendo a sus espaldas, y empujó al joven aventurero. Un guerrero esqueleto gigante salió disparado, irguiéndose sobre ellos. Emitía una serie continua de chasquidos, aterrorizándolos a ambos y haciéndolos salir corriendo. El enemigo los persiguió, destruyendo todo a su paso, mientras Klaus gritaba, preguntando qué pasaba con el esqueleto gigante. Y Tierra le explicó que era un monstruo de nivel medio, conocido como Caballero Esqueleto. Es un monstruo no muerto, que vive en los pisos más profundos, y suele considerarse el guardián de las mazmorras cementerio. Admitió que era un monstruo fuerte, famoso por usar buen equipamiento, y que incluso a ella le costaría enfrentarlo. Klaus le agradeció la explicación, y volviendo en sí poco a poco, le preguntó quién era ella. Tierra esquivó la pregunta deliberadamente, pero Klaus la observó más de cerca.
orejas largas y puntiagudas, y piel bronceada. Ambos rasgos sugerían que era una elfa oscura. Supuso que probablemente tendría la misma edad que Liz. Y añadió un comentario de que era igual de plana. Molesta por la mirada de Klaus, Tierra lo golpeó, mandándolo a volar. Y se presentó como Tierra, recordándole que no llamara a la gente por su raza, porque era de mala educación. También le exigió que dejara de mirarla de esa forma tan rara, lo cual Klaus negó. Los dos huyeron durante un buen rato, dando muchas vueltas, pero el caballero esqueleto les pisaba los talones. Ninguno de los dos sabía de dónde había salido el monstruo, pero estaba claro que había atacado a Klaus primero. Por desgracia, se toparon con un callejón sin salida y fueron acorralados por el monstruo. El caballero esqueleto descargó su espada antes de que Klaus pudiera reaccionar, pero fue empujado justo cuando la hoja estaba a punto de golpearlo. Klaus rodó por la fuerza del empujón y cuando miró hacia atrás, vio a Tierra intentando bloquear el tajo, con sus dos pequeñas dagas. Forcejeaba bajo el inmenso peso del ataque, preguntándose si de verdad se trataba solo de un monstruo de nivel medio. El chico gritó el nombre de Tierra, pero la elfa solo le dijo que corriera mientras ella le ganaba algo de tiempo. Klaus hizo lo que le dijo, echando a correr sin preocuparse demasiado por ella. Mientras corría, justificaba su decisión, preguntándose qué más podría haber hecho en esa situación un aventurero de rango D como él. De repente, la imagen de Liz cruzó por su mente. De vuelta en la batalla, Tierra seguía soportando el peso de la espada cuando Klaus apareció de repente en el aire, clavando su pico en el casco del caballero esqueleto. Al monstruo no le afectó, pero se enfureció por la interrupción. Giró la cabeza hacia Klaus y rotó todo su cuerpo, blandiendo su arma y lanzando a ambos aventureros contra un muro. Tierra, tendida entre los escombros, llamó idiota a Klaus, regañándolo por no haber huido. Él respondió que nunca podría hacer algo tan vergonzoso como dejar que una chica, como Liz, luchara por él. No había forma de que pudiera aceptarlo, porque quería que Liz lo recibiera en casa con orgullo. Klaus se giró hacia el caballero esqueleto, diciéndole que se preparara, porque estaba a punto de usar una nueva habilidad que nunca antes había probado. Klaus había obtenido la nueva habilidad al subir de nivel con una piedra mágica, pero había decidido sellarla, porque sonaba demasiado peligrosa. Dada la situación, activó el modo automático, Batalla automática nivel 4. En el primer nivel del modo automático, Klaus podía usar Retorno automático, una habilidad que le permitía volver a casa automáticamente desde cualquier lugar sin fallo alguno. En el nivel 2, aprendió Viaje automático, que le permitía moverse automáticamente a lugares en los que ya había estado, ya fuera un campo o una mazmorra. El nivel 3 era Recolección automática de recursos, una habilidad para reunir recursos automáticamente. Finalmente, en el nivel 4, poseía Batalla automática, que le permitía luchar automáticamente contra los enemigos sin temor a ser derrotado. Con el caballero esqueleto seleccionado como objetivo, la habilidad indicaba que solo necesitaría unos 13 minutos para ganar. Klaus sonrió al pensar que un aventurero de rango D como él solo necesitaba 13 minutos para acabar con un monstruo de nivel medio. Mientras tanto, Tierra seguía dolorida, diciéndole que huyera con esa nueva confianza que había encontrado. Klaus apretó los dientes y activó la habilidad, sin saber qué pasaría a continuación. Comenzó a activar la habilidad. El temporizador inició la cuenta atrás, y él empezó a perder el conocimiento. Como todas las otras veces, se quedó completamente dormido, dejando a Tierra totalmente desconcertada. Le gritó, diciéndole que no era momento para estar durmiendo. El caballero esqueleto, con la espada en alto, se acercó por detrás y la descargó. Sin embargo, Klaus lo esquivó con fluidez, aun estando dormido. El monstruo continuó lanzando tajos sin descanso, pero todos sus ataques fallaron. Frustrado, desató una ráfaga de ataques frenéticos, pero una vez más, los golpes fueron esquivados fácilmente por el aventurero inconsciente. Los ojos del caballero esqueleto brillaron con ira, y Tierra le dijo que se detuviera, pero eso solo enfureció más al monstruo. Después de que apuñalara el suelo repetidamente, el polvo comenzó a asentarse, y Tierra no tuvo más remedio que apartar la mirada, creyendo que el chico seguramente había sido hecho pedazos. De repente, Klaus se abalanzó hacia adelante y rápidamente rodeó al caballero esqueleto. Tierra se quedó atónita al verlo todavía con vida.
preguntándose si había provocado al enemigo intencionadamente para que realizara esos tajos tan amplios. Estaba esquivando los ataques bastante bien, pero Tierra no podía imaginar qué podría hacer con solo una pala y un pico. Justo en ese momento, Klaus le mostró exactamente lo que podía hacer con esas herramientas. Usó la pala para ejecutar un giro brusco, volviendo al combate cuerpo a cuerpo. Apareciendo justo detrás de su oponente, estaba listo para atacar. A Tierra se le cayó la mandíbula del asombro al ver cómo el casco del caballero esqueleto caía al suelo. Klaus aterrizó ágilmente en el suelo tras su ataque, dejando una gran grieta en el cráneo del monstruo. Sin embargo, este aún giró la cabeza para encararlo, listo para luchar a pesar del golpe certero. El monstruo cargó contra él, más furioso que nunca, desatando una serie de tajos a una velocidad aterradora. Klaus esquivó por poco todos los ataques y contraatacó con el pico que tenía en la mano. Tierra se quedó sin palabras, una mezcla de asombro y alarma, mientras observaba a Klaus, un aventurero de bajo rango, enfrentarse cara a cara con el poderoso monstruo. Se preguntó quién era realmente el hombre que tenía delante. Mientras tanto, Klaus saltó para esquivar un mandoble de la espada, aterrizando sobre el mango de su pala. Con menos de 8 minutos restantes en el reloj, empuñó un cuchillo en una mano y su fiel pico en la otra. El grito desconcertado de Terrine resonó por todo el gremio de aventureros. Sus pies estaban pegados al suelo, y frente a ella estaba la gema espiritual que Klaus había traído de la mina del ocaso. Brillaba con poder, y ella gritó, confirmando la realidad de lo que yacía sobre su mostrador. Turbado por el alboroto de Terrine, Klaus le suplicó que bajara la voz y luego le tapó la boca rápidamente, cuando estaba a punto de decir más. Le preocupaba que otros pudieran oír, pero ya era demasiado tarde, pues los susurros ya habían comenzado. Algunos se preguntaban qué era, mientras que otros expresaban dudas sobre la autenticidad de la gema, sugiriendo incluso que podría ser solo una roca brillante ordinaria. Terrine guardó silencio, pero aún se apoyaba en el mostrador, preguntándole si sabía lo que significaba esta situación. Cuando Klaus suspiró y admitió que se había pasado de la raya otra vez, ella le dijo que se callara. La recepcionista le agarró la mano, esperando que no hubiera olvidado las implicaciones y que no tuviera que explicárselo todo. Por supuesto, Klaus sabía exactamente lo que significaba, pero era precisamente por eso que le disgustaba la idea de lo que se avecinaba. Sabía con certeza que lo llamarían de nuevo al despacho, sin más opción que enfrentarse a esa persona aterradora. La puerta del despacho se abrió con un crujido, y la persona aterradora, la maestra del gremio Salazar, apareció con una sonrisa espeluznante y les señaló con el dedo. Las expresiones alegres de todos a su alrededor se desvanecieron, y Salazar les ordenó que entraran a su despacho. Terrine simplemente obedeció, diciendo que llevaría a Klaus al despacho. Klaus se encontró una vez más sentado frente a la maestra del gremio, esta vez con un material diferente, quizás incluso más raro entre ellos. Salazar le preguntó de dónde había sacado la gema espiritual, y Klaus solo se rió, rascándose la cabeza, diciendo que se la había encontrado por accidente. Cuando ella insistió en la ubicación exacta, Klaus reveló que la encontró en la mina del ocaso, insistiendo todavía en que fue una afortunada coincidencia, aunque estaba claro que Salazar no le creía. Ella examinó la gema y le preguntó a Klaus si tenía idea de cuánto valía una gema espiritual de ese tamaño. Supusiste con humor que probablemente valía solo una moneda de oro. Salazar confirmó que era una piedra utilizada para fabricar báculos mágicos de alto nivel, y que tenía razón, pero no del todo. Valdría una moneda de oro si fuera solo del tamaño de la yema de un dedo. Intentando explicarlo mejor, Salazar relató la conocida historia de un grupo de héroes que derrotó a un dragón malvado en el pasado. Era el relato de un gran mago que acompañaba a un héroe de algún reino. Klaus reconoció la famosa historia, y Salazar reveló que en realidad fue un evento histórico real. La gema espiritual encontrada en el báculo de ese gran mago fue un caso extremadamente raro, siendo del tamaño de un puño. Klaus miró la gema que tenía delante, y luego su propia mano. Gotas de sudor comenzaron a correr por su frente, al darse cuenta de que la gema que había traído era casi del mismo tamaño que su propio puño. El maestro del gremio soltó un profundo suspiro, y con absoluta seriedad declaró que esta gema era un tesoro nacional.
El rostro de Klaus se tensó ante la declaración, y un pesado silencio se apoderó de la habitación. Salazar dio una estimación aproximada del valor de la gema, afirmando que, si se convertía a monedas de oro, alcanzaría un mínimo de 600 monedas en el mercado minorista. Sin embargo, ese no era el precio final. Solo después de comprobar su pureza, examinar su estructura interna, procesarla para convertirla en una piedra preciosa, y que un artesano talentoso la engastara en un báculo, se determinaría su verdadero valor. Si tenía la suerte de ser de la más alta calidad, su valor podría alcanzar hasta 1000 o incluso 10.000 monedas de oro. Klaus se quedó completamente absorto al oír esas cifras enormes. Mientras tanto, el maestro del gremio, complacido con su reacción, le explicó que si vendía la gema al gremio, solo la comprarían al precio mayorista de 100 monedas de oro. Y afirmó que no intentaba engañarlo, ya que ese era simplemente el precio de la gema en bruto, sin procesar. Klaus se quedó mirando la brillante pila de monedas de oro que tenía delante, pensando en cómo valía mucho más que las 65 monedas de oro que había recibido por capturar a la mandrágora. Con esa cantidad de dinero, podría comprar 100.000 hogazas de pan de centeno y nunca más tendría que trabajar. De repente, trajeron otra caja. Dentro había 5 grandes piedras mágicas, cada una con un valor de 100 monedas de oro, y se las presentaron como una opción alternativa. Los ojos de Klaus estaban clavados en las piedras, sus manos temblaban. Cuando le preguntaron qué opción elegiría, con gran dificultad, Klaus cerró los ojos, se dio la vuelta y señaló la caja que contenía las grandes piedras mágicas. El maestro del gremio sonrió ante su decisión, comprendiendo que su objetivo era convertirse en un aventurero de rango superior. Con la caja en la mano, a Klaus se le permitió volver a casa, junto con el mensaje de que esperaban con ansias sus futuras contribuciones al gremio. Finalmente, el maestro del gremio le advirtió que tuviera cuidado, porque si absorbía demasiada esencia mágica de las piedras, podría explotar. Klaus quedó atónito por la advertencia y regresó a casa con una expresión vacía en el rostro. Igual que antes, 2 figuras lo observaban desde una ventana, reflexionando sobre sus logros recientes. Terrin interrumpió de repente, llena de sospechas. Se encontró una gema espiritual en una zona para principiantes. Salazar asintió, añadiendo que era aún más extraño que Klaus hubiera sobrevivido al ataque de un monstruo de rango medio. Era una hazaña increíble, incluso si iba acompañado de alguien de confianza. La recepcionista entendió que Salazar hablaba de tierra e inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Durante su conversación con el maestro del gremio, Klaus había revelado que alguien lo ayudó durante la batalla en la mazmorra. Intentando quitarse presión de encima, razonó que de ninguna manera podría haber derrotado a un monstruo de rango medio por su cuenta y dijo que por suerte alguien pasaba por allí en ese momento. Relatando los hechos ligeramente alterados, Klaus añadió que si no fuera por la ayuda del aventurero de rango medio, habría muerto al instante. Salazar entendió la situación a la perfección, y Terrin se sorprendió al darse cuenta de que la presencia de su hermana Tierra estaba siendo revelada a su superior. El maestro del gremio preguntó entonces dónde estaba ahora la elfa oscura de rango medio. Klaus, intentando esquivar la pregunta, recordó lo que había sucedido en la mazmorra. Cuando quedaban 9 segundos en el reloj, el caballero esqueleto fue atravesado, haciendo añicos la piedra mágica en su interior. Cuando solo quedaban 6 segundos, el poder mágico estalló y fluyó hacia el vencedor. Para cuando el reloj llegó a 0, Klaus recobró el conocimiento, sintiendo de inmediato el dolor insoportable que se había acumulado durante la batalla. Se retorció, gimiendo por la agonía en cada músculo, hueso y articulación. Klaus buscó apresuradamente una poción que tenía guardada, pero justo cuando estaba a punto de beberla, Tierra se acercó y le dijo que pociones de baja calidad como esa no le servirían de nada. Le preguntó si tenía algo más y le entregó una botella. Tierra dijo que si solo confiaba en esas pociones baratas, estaría muerto antes de llegar a casa. Klaus se bebió toda la poción que Tierra le dio y sintió cómo se curaba al instante. Estaba asombrado por la rápida recuperación y preguntó si era una poción superior, de las que cuestan 1 moneda de oro por botella. Tierra se bebió tranquilamente su propia poción y luego respondió con indiferencia que no tenía idea de qué tonterías estaba diciendo.
Añadió que un aventurero siempre debería tener al menos una a mano. Klaus pensó que era absurdo que un aventurero pobre y de bajo rango como él pudiera poseer un objeto tan caro. Abatido, sorbió el resto de la poción. Teniendo por fin un momento para hablar, Klaus confirmó que la elfa que tenía delante era una aventurera de rango medio. Ella lo afirmó con orgullo e incluso enfatizó que era una veterana. Klaus se preguntó entonces por qué una veterana estaría en un lugar que hasta los principiantes consideraban inútil. Tierra se sobresaltó un poco con su pregunta, ya que su verdadero objetivo era vigilar de cerca a Klaus. Justo cuando Klaus empezaba a notar su reacción sospechosa, fue interrumpido cuando Tierra dijo que tenía una cita y debía irse deprisa. Antes de que Klaus pudiera siquiera darle las gracias, ella se alejó de un salto, desapareciendo de su vista. En la oficina del maestro del gremio, apareció la elfa oscura. Salazar la miró y le preguntó si quería corregir su declaración. Ella expresó su decepción, diciendo que tenía expectativas muy altas para la aventurera de rango medio. Colocando un cojín en el suelo, la aventurera inclinó la cabeza y se disculpó profusamente por sus fallos. Y dijo que no tenía excusa para el reciente incidente. Tierra explicó que Klaus, de repente, empezó a actuar de forma extraña en la mazmorra, y que un caballero esqueleto apareció de la nada mientras ella intentaba seguirlo. Manteniendo su expresión severa, la maestra del gremio le preguntó si esa era razón suficiente para revelar su identidad y dejar que el objetivo la viera. Afortunadamente, vio un lado positivo en este incidente. Gracias a la presencia y ayuda de Tierra, el chico escapó de la muerte en la batalla. Esta buena acción compensó su error, pero la maestra del gremio le advirtió que no habría una próxima vez. Tierra tartamudeó, y Salazar le preguntó si tenía algo más que decir. Inesperadamente, Tierra admitió que la maestra del gremio estaba equivocada, revelando que no fue ella quien derrotó al caballero esqueleto. La maestra del gremio le exigió que se explicara mejor, preguntando si un aventurero de bajo rango podría ser el principal responsable de derrotar a un monstruo de rango medio. Cuando Tierra comenzaba a explicar, llamaron a la puerta, y Terrín fue a abrir. Tierra continuó, diciendo que no había contribuido en absoluto a derrotar al monstruo, y recordó la batalla, donde Klaus y el caballero esqueleto se enfrentaron. Klaus, completamente inconsciente durante toda la pelea, aún así provocó al monstruo, esquivó todos sus ataques, y realizó maniobras extraordinarias, como cercenarle el brazo al caballero esqueleto, pateando su pala a través de la articulación. Y luego continuó con una serie de golpes combinados con su arma. Inmediatamente después, decapitó al monstruo y atravesó su cráneo con esa misma pala. Tierra admitió que Klaus había atacado y derrotado al monstruo él solo, antes de que ella pudiera siquiera entender lo que estaba pasando. La maestra del gremio la miró con asombro, diciendo que era una lástima, ya que tenía altas expectativas puestas en la elfa. Tierra suplicó que sus palabras eran ciertas, y que aunque ella tampoco entendía lo que había pasado, el chico realmente ganó por su cuenta. Mientras tanto, la recepcionista hablaba con una colega, que parecía muy alterada. Salazar resumió las palabras de Tierra, que un aventurero de bajo rango había derrotado a un monstruo de rango medio por sí mismo. Aún de rodillas, Tierra juró que era la verdad. Terrín hojeó los documentos que había recibido e interrumpió bruscamente la conversación. Continuó diciendo que, lamentablemente, los detalles del incidente todavía no eran del todo correctos. Según el informe preliminar de Luke, el monstruo contra el que luchó Klaus esta vez era en realidad un general esqueleto, que es un monstruo de alto rango. Esto explica por qué incluso Tierra tuvo dificultades contra él. Todos quedaron impactados por esta revelación, ya que significaba que el chico había derrotado a un monstruo de alto rango él solo. Mientras tanto, en el mercado, Klaus no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo estaba feliz de poder comprar algo de carne de rata para su hermanita, a pesar de que estaba en un puesto de pescado. De vuelta en la oficina del gremio, la maestra y las recepcionistas rodearon a la pobre elfa, presionándola para que confesara y contara en detalle todo lo que sucedió en la mazmorra. Tierra rompió a llorar, diciendo que era imposible, porque ni ella misma podía entender al chico o quién era realmente. Sobre la mesa había un libro de registro de inventario que enumeraba los artículos entregados al gremio en un día determinado del mes.
revisados y procesados por Terrine. Quien entregó los artículos fue Klaus Noldor, de 18 años, un aventurero de rango D del gremio. Entre el botín del Bosque de la Niebla había pruebas de subyugación que incluían 23 orejas de jefe Goblin, 5 orejas de jefe principal, 22 dientes de soldado Kublet, 7 dientes de Kublet bis, 21 fragmentos de núcleo de slime verde y un brote de Lesser Train. Además, Klaus también trajo de vuelta algo de equipo de grado común y finalmente muchas piedras mágicas de tamaño pequeño. Todo el gremio estaba trabajando frenéticamente para documentar y procesar todo este botín, y nadie podía ocultar su molestia por el enorme volumen de artículos aparatosos e innecesarios. Terrine partió la pluma entre sus manos, frustrada por la enorme carga de trabajo que Klaus había entregado. En total, a Klaus le pagaron 26 monedas de oro, 130 monedas de plata y 70 monedas de cobre. Él vitoreó felizmente, completamente ajeno al valor del dinero que acababa de recibir. Mientras tanto, las chicas de la recepción irradiaban un aura sombría, completamente agotadas por la carga de trabajo que tuvieron que soportar. Habían pasado varios días desde que se activó la habilidad de modo automático de Klaus, y la vida de este joven aventurero había cambiado por completo. Sin embargo, las vidas del personal del gremio también habían cambiado. Terrine, tratando de mantener la compostura, a pesar de su creciente ira, le hizo una propuesta a Klaus con respecto a la cantidad de artículos que estaba trayendo. Con el pulgar hacia arriba y una sonrisa tonta en su rostro, Klaus aceptó la oferta sin pensarlo 2 veces. Klaus sonrió alegremente y dijo: «Pan comido». Las 2 recepcionistas en prácticas rompieron a llorar, lamentándose por su despiste y su actitud despreocupada. Parecía que Klaus no podía comprender la dificultad de inspeccionar, tasar y registrar un tesoro entero de artículos de una sola vez. A pesar de su evidente agotamiento, él solo sonrió alegremente y dijo que volvería pronto. Klaus pensó para sí mismo que todo esto era demasiado fácil. Autocombate, la habilidad que le había salvado la vida el otro día, era ahora su arma secreta. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, la habilidad todavía conllevaba grandes riesgos. Sabía que podía usarla para derrotar a monstruos de alto rango. Pero, ¿qué pasaría si hubiera múltiples enemigos, o varios tipos diferentes de monstruos a la vez? Al darse cuenta de que necesitaba probar esto de inmediato, Klaus decidió dirigirse al Bosque Neblinoso, un área para principiantes donde solo aparecían monstruos débiles. Ahora, en el nivel 38, estaba listo para probar su nueva habilidad en este bosque familiar. Habiendo estado allí muchas veces, Klaus conocía a todos los monstruos de la zona, y estaba seguro de que nada en este bosque podría ser tan fuerte como el general esqueleto al que se había enfrentado antes. Klaus activó el autocombate y perdió rápidamente el conocimiento. Cuando el temporizador de la cuenta atrás llegó a 0, se despertó para ver los resultados ante él. A su alrededor yacían los innumerables cadáveres de goblins y kobolds, con sus armas esparcidas por todas partes. Fue una victoria total para el joven aventurero. Ese día, todo rastro de monstruos en el Bosque Neblinoso fue completamente aniquilado. A pesar del espectacular resultado, Klaus salió de la batalla sin un rasguño. Sin embargo, sabía que una mazmorra despejada se recuperaría pronto tras reunir suficiente miasma, reviviendo a los monstruos asesinados. Klaus estaba asombrado por la sensación de despejar una mazmorra él solo, y se dio cuenta de que probablemente ni siquiera había perdido el control, a pesar de usar la habilidad varias veces. El autocombate parecía incluso más absurdo de lo que pensaba, ya que había aniquilado al menos a todos los monstruos de bajo rango. Se preguntó si también podría derrotar a todos los monstruos de alto rango. Sin embargo, la habilidad todavía tenía sus debilidades, incluyendo un tiempo de enfriamiento y oponentes desconocidos. El enfriamiento era el periodo que tenía que esperar antes de poder usar la habilidad de nuevo, lo que hacía imposible su uso continuo. La habilidad única, modo automático, tenía un enfriamiento de 1 minuto, lo que significaba que tenía que esperar exactamente 1 minuto entre la activación de sus habilidades automáticas. Por ejemplo, después de que se agotara el temporizador de la recolección automática de recursos, tenía que esperar 1 minuto antes de poder activar el autocombate, lo que podría ser un problema si un monstruo acechaba cerca. El plan habitual sería contraatacar inmediatamente al ser emboscado,
Pero con la restricción del enfriamiento, esto también significaba que no podía usar el retorno automático para escapar de la zona mientras estuviera en enfriamiento. La segunda debilidad de la habilidad eran los oponentes desconocidos. Aunque el autocombate le permitía luchar eficazmente, no podía usarse contra un enemigo al que nunca se hubiera enfrentado antes. Cuando luchó contra el General Esqueleto, Klaus tuvo que atacarlo al menos una vez antes de poder usar la habilidad eficazmente. Todo esto demostraba que, a pesar de sus inconvenientes, el modo automático seguía siendo una poderosa carta de triunfo en la que Klaus podía confiar. Con esta habilidad, su objetivo era convertirse en un aventurero de primer nivel. Después de un largo día de pruebas en el bosque neblinoso, Klaus finalmente llegó a casa. Mientras abría la puerta, se preguntó si Liz ya habría cenado, pensando para sí mismo que se había dejado llevar demasiado probando sus habilidades. Justo cuando entró, una cuchara voló directa hacia su cabeza. Le golpeó y rebotó de vuelta, donde Liz la atrapó hábilmente. Su hermana pequeña lo fulminó con la mirada, haciendo un puchero, enfadada porque su hermano había llegado tarde a casa. Con cara de enfado, Liz expresó su decepción, recordándole a Klaus que había prometido llegar a casa temprano hoy. Como castigo, declaró que solo cenaría sopa fría, apuntándole con la cuchara que tenía en la mano, mientras él yacía en el suelo. Klaus se disculpó rápidamente, pidiéndole que lo escuchara. Él dijo que se había quedado demasiado absorto en algo, y para cuando se dio cuenta, ya era de noche. Liz no aceptó ninguna de sus excusas, insistiendo en que siempre decía lo mismo cada vez que llegaba tarde. Intentó calmarse, admitiendo que estaba feliz de que él estuviera disfrutando de su repentino progreso, pero dijo que ya no le importaría si seguía ignorando todo a su alrededor, y volvía a resultar gravemente herido. Le dio la espalda y se adentró en la casa, y solo entonces Klaus se dio cuenta de lo preocupada que había estado desde que llegó a casa, herido después de su pelea con el General Esqueleto. Aunque pensaba que todas sus heridas se habían curado con la poción de alto nivel que le dio Tierra, parecía que todavía tenía nuevos moratones bajo la ropa. Liz los había descubierto y entró en pánico cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Desde entonces, su hermana pequeña había estado nerviosa, preocupada por su seguridad. Klaus solo se frotó la cabeza y se disculpó, jurando que no había hecho nada peligroso desde el incidente con el esqueleto. Entonces, de repente, le preguntó a Liz si había algo que quisiera comprar últimamente. Liz gritó, molesta por el intento de su hermano de sobornarla. Pero inmediatamente abandonó su negativa y dijo que, ya que él preguntaba, tal vez deberían comprar un nuevo juego de utensilios de cocina, específicamente uno hecho de mithril, un material precioso. El juego de ollas de mithril era increíblemente duradero y costaba 12 monedas de oro. Klaus se sorprendió por la costosa petición y preguntó si era el juego que habían visto en la ciudad, con un precio de 2 dígitos en monedas de oro. Liz sonrió al ver que él recordaba el artículo. Rápidamente, dijo que estaría encantado de comprárselo. Klaus recordó las palabras de su hermana cuando pasaron por la tienda. Cómo se había reído del ridículo precio del artículo. Liz incluso había bromeado, diciendo que una olla de mithril debía ser para cocinar dragones. Su hermano recordaba cada palabra y le preguntó si de verdad planeaba cocinar un dragón. Con una mirada aterradora y un tono gélido, Liz respondió que no era un dragón, sino su hermano. Klaus se horrorizó por las palabras de su hermana, y Liz añadió que si alguna vez volvía a casa con más heridas, lo ablandaría con esa olla de mithril. Aunque él le suplicó que dejara de bromear, con escenarios tan dolorosos, Liz continuó con seriedad, diciendo que nunca lo perdonaría, incluso si lloraba y suplicaba. Liz quería asegurarse de que Klaus nunca más se expusiera a un peligro excesivo. Pero entonces su actitud cambió, y con una sonrisa amable, le pidió que prometiera cuidarse. Klaus levantó las manos en señal de rendición. Y prometió no excederse nunca, volver siempre a casa sano y salvo con su querida hermanita. Las palabras de Klaus dejaron a Liz nerviosa y un poco avergonzada, pero sabía que él tenía razón. Nada bueno se consigue intentando lo imposible. Klaus se sacudió el polvo y dijo que probablemente debería tomar un baño antes de cenar. Se recordó a sí mismo que, aunque quisiera llegar a lo más alto, no debía hacer llorar a su hermanita. Entonces, Klaus se dirigió a Liz y le preguntó si podía cenar sopa caliente
en lugar de fría, llamándola repetidamente querida. Abochornada por sus palabras, Liz finalmente aceptó y le dijo que fuera a bañarse, mientras ella le preparaba de nuevo la cena. Klaus le reveló que había ganado 27 monedas de oro en su trabajo anterior y que ahora por fin podían comprar el juego de ollas de mithril, lo que emocionó mucho a Liz. A partir de ese momento, Klaus decidió esforzarse y pensar detenidamente para hacer posible lo imposible. Y así, a la mañana siguiente en el pueblo, Klaus se apoyó con confianza en la carreta de burro que acababa de alquilar, con los ojos brillantes ante su nueva adquisición. Liz lo miró con cara de no entender nada, preguntándole qué era eso mientras le entregaba el almuerzo. Klaus le explicó que era su nuevo arsenal, una carreta de burro alquilada en el gremio esa misma mañana. Liz lo apartó de un empujón y le dijo sin rodeos que ya sabía que era una carreta de burro, pero que lo que en realidad se preguntaba era si pensaba convertirse en vendedor ambulante. Klaus, aún con una sonrisa arrogante, dijo que la usaría para sus expediciones. Se le ocurrió esta idea, mientras pensaba en cómo llegar a la cima sin hacer nada demasiado peligroso, que era algo que preocupaba a Liz. Basándose en estas consideraciones, Klaus decidió que la estrategia habitual para lograr lo imposible era reclutar aliados. Recordando la noche anterior, cuando tuvo que cargar 700 objetos a la espalda, Klaus se dio cuenta de que un aliado podría ayudarle a aligerar la carga del botín, facilitarle la lucha contra enemigos fuertes y acortar significativamente el tiempo de viaje a casa, reduciendo las posibilidades de que Liz lo regañara. Además, una carreta de burro le permitiría explorar lugares más lejanos. Sin embargo, en su situación actual, siendo rechazado por muchos, Klaus se dio cuenta de que no podía reclutar aliados humanos fácilmente. Sus sinceras palabras conmovieron a Liz, a quien se le llenaron los ojos de lágrimas, y le dijo que no dijera esas cosas, o se pondría a llorar a primera hora de la mañana. Klaus continuó explicando su plan, y concluyó que podía resolver el problema alquilando un burro. Con la ayuda del animal, la mayoría de sus problemas quedaban resueltos. Al terminar su explicación, saltó a la carreta con entusiasmo, y declaró que tenía la intención de conquistar 3 lugares diferentes ese día. Liz no podía creer lo que estaba diciendo, pero Klaus simplemente se alejó en su burro, Silver, declarando con confianza que completaría todas las misiones pendientes en 3 zonas cercanas y poco populares para novatos. Liz intentó detenerlo, diciéndole que ir a 3 lugares en un día era imposible, pero ya era demasiado tarde, pues Klaus ya estaba muy lejos. En el gremio de aventureros, Terrine y los demás miembros del personal inclinaron la cabeza. Se les veía claramente agotados. Una de las chicas confirmó lo que acababa de ver, preguntando si Klaus realmente había aceptado todas las misiones pendientes de las zonas menos populares. Otro miembro del personal lo confirmó, diciendo que ayer Klaus había aceptado todas las misiones del bosque nebuloso y hoy había aceptado más del pantano venenoso, la mina del ocaso y el cañón de las ballenas. Temblaban mientras se convencían a sí mismos de que era imposible que Klaus pretendiera terminar todas esas misiones en un solo día. Esa cantidad de misiones normalmente le llevaría varios días a un grupo grande de aventureros. ¿Verdad que es imposible que lo termine todo en un día? Después de todo, solo alquiló la carreta por un día. El personal del gremio temblaba, esperando poder salir del trabajo a tiempo hoy. Terrine sonrió y les aseguró que se estaban preocupando demasiado. Por muy en racha que estuviera Klaus, completar tal cantidad de misiones en un solo día era imposible. Los demás empezaron a discutir las hazañas recientes de Klaus, señalando que eran preocupantes. Pero Terrine les dijo que no se estresaran y que simplemente esperaran a ver qué cosa imposible haría a continuación. Cuando eso sucediera, el gremio no tendría más remedio que aceptarlo. En la taberna del gremio de aventureros, un grupo de hombres hablaba de cierto chico, que había vuelto a hacer enfadar a Terrine. Uno de ellos preguntó a gritos qué había hecho el chico para hacer cabrear a Terrine, pero su amigo intentó calmarlo, recordándole que Terrine no era suya. Siguieron preguntándose quién sería ese crío problemático. En otra mesa, una figura encapuchada cenaba, escuchando la conversación.
Esta persona dijo que el nombre del chico era solo Klaus y todos en la zona lo conocían como un aventurero que siempre estaba en los rangos más bajos. La figura encapuchada dejó de comer y se levantó y se acercó al otro grupo, diciendo que estaban discutiendo temas interesantes. Cuando el grupo actuó de forma hostil, la misteriosa figura le hizo una seña al tabernero para que les llenara las jarras. Titubeó por un momento y luego se acercó a ellos para unirse a la conversación. Se presentó como Merim, un aventurero de bajo rango, y les pidió que le contaran más sobre el Klaus que acababan de mencionar. Un hombre calvo se echó a reír y dijo que parecía que Merim estaba interesado en ese tipo raro. A Merim le sorprendió oír que consideraban raro al chico. Mientras tanto, Klaus estaba de pie en una estación de carruajes. Estudiaba atentamente la guía de rutas. Se rió para sus adentros, porque antes siempre había utilizado el carruaje como un medio de transporte conveniente para que los aventureros principiantes llegaran a trabajos cercanos. Sin embargo, el Klaus de hoy ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque había alquilado un burro. Gritando con orgullo, dijo que confiaría en la velocidad y la capacidad de carga del burro, e incluso lo llamó Silver. Aunque su verdadero nombre era Hanako. Hanako soltó un rebuzno de fastidio. Del tronco de un árbol cercano apareció una pequeña figura. Era Tierra. Como de costumbre, estaba molesta por el constante hablar solo de Klaus. Suspiró, preguntándose por qué había salido tan temprano y por qué usaba un burro, cuando él mismo había dicho que necesitaba velocidad. Señaló que tendría mucho más sentido que montara a caballo en lugar de un burro. La elfa oscura dudaba de su cordura. Normalmente, montar en burro es más rápido que correr, pero eso no es cierto cuando tira de una carreta pesada. Ella supuso que esta decisión era probablemente para ahorrar dinero, y concluyó que quizá por eso Klaus seguía siendo un aventurero de bajo rango. Su tacañería con los gastos de las expediciones definitivamente frenaría su progreso. Mientras Tierra seguía midiéndolo con la mirada en silencio, Klaus se subió al carro tirado por el burro, listo para el viaje al pantano venenoso. Activó el viaje automático y le dio un ligero latigazo al lomo del burro. Y salió disparado hacia el horizonte, a una velocidad increíble. Tierra se quedó atrás, comiendo polvo. Atónita ante el bizarro espectáculo del burro acelerando, no tuvo más remedio que correr tras ellos. Normalmente, se tardaban unas 2 horas y media en llegar al pantano venenoso a caballo y en buenas condiciones. Sin embargo, gracias a la habilidad de viaje automático, Klaus redujo ese tiempo a menos de 1 hora y media. Continuó el viaje, completamente inconsciente por la magia, y solo se despertó cuando se acabó el tiempo. Tras el breve viaje, Klaus se encontró en un vasto campo, justo antes de la entrada al pantano venenoso.